Muy querido Juan José Lee, economista senior del BBVA México. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchísimas gracias, David, nuevamente por la invitación. Ustedes, siempre lo digo, porque no deja de ser verdad y las verdades se repiten, son los que mejor le dan seguimiento a las remesas. ¿Por qué no le explicas qué pasó? Porque este número que vimos tiene muy espantados a muchos y ya vi muchas elucubraciones sobre cómo se ve. Sí, bueno, lo que ocurrió hasta el día de hoy es que el Banco de México dio el dato de las remesas que recibimos en el mes de diciembre y, por tanto, el dato de todas las remesas que recibimos en 2025, el cual ascendieron a 61.800 millones de dólares, que por primera vez en 12 años ya registra una caída en términos nominales en dólares. Es decir, en 2025 las remesas cayeron 4.6%, y cuando no habían caído desde 2013, que sí fue su última caída. Y de 2013 al último año 2024 que tuvo crecimiento, vimos un importante crecimiento de las remesas que aumentaron casi 3 veces al pasar aproximadamente 26,000 millones de dólares al dato que tuvimos en 2024, que es el máximo histórico de 65,000 millones de dólares. Así como lo dices, parece, por un lado, que es un efecto aritmético, ¿no? Bueno, muchos especulan sobre qué pudo estar pasado con las remesas. Justamente en las diferentes entrevistas que hemos platicado, David, las remesas ya llevan débiles al menos 2 años y medio. Estamos hablando antes del periodo de Trump. Por ahí de noviembre de 2023 ya se habían débiles las remesas. Estamos hablando que de noviembre de 2023 aproximadamente al último aumento que tuvimos antes del de diciembre, el de marzo de 2025, ya teníamos 17 meses de incertidumbre, donde teníamos un mes que subían las remesas, otro mes que bajaban las remesas. Lo único que faltaba era un pequeño empujón. El empujón lo dio la administración del presidente Trump, y a partir de abril de 2025 ya vimos caídas importantes de las remesas, de 12%, 16%, que fueran las más grandes. En los últimos meses cayeron alrededor del 5%, pero bueno, en diciembre tuvimos un pequeño respiro y aumentaron 1.9%. De hecho, lo ocurrido en los últimos 4 meses, ayudaron un poco a que no fuera tan grande la caída de las remesas, porque a principio de año teníamos una estimación de una caída alrededor del 5.8% de las remesas, y cerró ya con todo lo que ocurrió en los últimos meses en 4.6%, pero también aquí hay un asegún, porque parte de este incremento seguramente se debe, no sabemos qué parte, a mexicanos que adelantaron el envío de las remesas durante noviembre y diciembre para no pagar el impuesto a las remesas que, como tú bien sabes, entró en vigor el 1 de enero de 2026. Sí, claro, o sea, pero hay una caída generalizada. Hay quienes, así como que de una manera empírica, por decirlo de alguna manera, dicen que eso tiene que ver con las medidas migratorias de Trump. ¿Qué tanto aplica eso y qué tanto es que pues muchos mexicanos no están encontrando trabajo en los Estados Unidos porque hay una contracción en aquel país? Sí, digamos, lo que está ocurriendo con la actual administración Trump, de estas fuertes medidas antiinmigrantes, digamos, es el empujón que ayudó a que disminuyera un poco más las remesas. Pero en noviembre de 2023 ni siquiera sabíamos que el presidente Trump iba a ser candidato del Partido Republicano. Acuérdate que todavía estaba en juicios, que habían varios candidatos, incluso hubo 7 candidatos muy fuertes republicanos que iban a ser. Entonces no figuraba. No puede ser que desde hace 2 años y medio las remesas estén débiles, ¿no? Sí, no se veía que, o sea, hace 2 años y medio no se veía a Trump como el ganador de las elecciones. No, ni siquiera era precandidato del Partido Republicano, ¿no? Si recordarás. ¿Y cuál es la explicación de por qué han caído las remesas a México? Básicamente porque no ha crecido el número de migrantes nuevos mexicanos de Estados Unidos, y le ha costado encontrar trabajo a los nuevos migrantes que llegaron. Entre 2000 y 2021 recordarás que hubo un flujo muy importante de migrantes mexicanos
debido a principalmente a la reapertura económica en Estados Unidos y a toda esta crisis que hubo de que no encontraban, que muchos vacantes no encontraban puestos de trabajo. Entonces llegaron muchos migrantes de todos los países y mexicanos, ¿no? Entonces llegaron en 2021, 22, 23 una cantidad muy importante, pero hacia 2024 ya no se veía que estaban absorbidos por el mercado laboral de Estados Unidos. De acuerdo a las estimaciones propias que se hacen a partir de encuestas en Estados Unidos, de mediados de 2021 a mediados de 2023 aumentaron en 3.5 millones el volumen de migrantes no documentados en Estados Unidos. Actualmente estamos alrededor de 14 millones. Pero de ese volumen de 3.5 millones, solamente 200,000 eran migrantes mexicanos no documentados. El resto era de otros países, hondureños, guatemaltecos, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, ¿no? Esos otros países, podemos ver en los datos que del cierre de 2025, tuvieron crecimientos muy importantes de la remesa, mientras que en 2025 nosotros nos fue triste, caímos 4.6%, a Guatemala crecieron 18%, lo mismo que El Salvador, crecieron 18%. En Honduras aumentaron 25% las remesas en un solo año. Y en República Dominicana y en Colombia aumentaron alrededor del 10%, ¿no? Entonces, realmente en la región, México es de los pocos países que disminuyó, pero esto se debió a que no llegaron nuevos migrantes mexicanos a Estados Unidos o que no pudieron encontrar trabajo, a diferencia de los migrantes de otros países de Latinoamérica. Siempre hemos dicho, tú y yo cuando hablamos de remesas, que las remesas son medida del fracaso de un programa económico, son medida del fracaso del país. Podríamos decir que más mexicanos encontraron mejores oportunidades en México que en los Estados Unidos. Mira, yo creo que es difícil poderse aventurar a decir eso. Lo que sí te puedo decir es por qué los otros países, muchos países centroamericanos aumentaron. Las condiciones en Centroamérica hace como 3, 4 años con un gran flujo, y en Venezuela, empeoraron muchísimo, relativamente empeoraron mucho más que el promedio en México, ¿no? Es por eso que hubo un gran flujo de migrantes nicaragüenses, de migrantes venezolanos, de Ecuador, del Perú, que llegaron a Estados Unidos en los últimos 3 años, y eso hizo que aumentara mucho su flujo de remesas. La condición económica en México sí ha mejorado, justamente está el indicador de que ya tenemos el menor nivel de pobreza medido a través con la misma estadística de Coneval, ahora elevada por el INEGI, pero aún así es como aventurado decir que al reducir la pobreza pueda el salario que una persona puede ganar en Estados Unidos suplirse con el salario en México. Aún la brecha salarial entre lo que se puede ganar en México y Estados Unidos sigue siendo muy amplia. Por ejemplo, en promedio en Estados Unidos, una persona en promedio con preparatoria terminada puede ganar $70,000 anuales, en promedio de los documentados y no documentados. Eso equivale pues a una cantidad muy grande que difícilmente se puede obtener en México. Y mientras no haya un crecimiento real de la productividad en México y se disminuyen estas brechas salariales, seguramente llegará la siguiente administración en Estados Unidos, y si estas brechas se mantienen, se volverá a reactivar el flujo migratorio hacia ese país. Porque además, Juan José, la productividad en México no está creciendo, y yo incluso vería que hay cosas que están dañando a la productividad, como en los aumentos en la carga salarial y toda esta discusión que hay, por ejemplo, con la jornada laboral, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes factores que están influyendo, que es justamente el mercado laboral de México que está reconfigurando, no sé, pero sin duda el factor más importante es la innovación y la inversión. Mientras no haya innovación, una inversión real en México que pueda crear empleos de calidad, realmente no se podrá aumentar la productividad, ¿no? Fíjate que ahorita, antes de platicar contigo, platicaba con Mari Carmen Bonilla, con la subsecretaria de Hacienda, y yo no sé, tú más bien te preguntaría, ¿cómo ves este plan de inversión? Porque no quiero influir tu respuesta, pero a mí me gusta, ¿eh? Sí, la verdad, de lo poco que he leído, porque ha sido como reciente, se ve muy positivo.
lo más importante es que se materialice, y también es importante que este plan de inversión llegue a las industrias que puedan tener un mayor efecto multiplicador de estos recursos que está poniendo el gobierno de México, también en colaboración con el sector privado, ¿no? Si llega a caer nuevamente en los mismos sectores donde tradicionalmente no puede multiplicarse los efectos, probablemente poco será lo que realmente pueda mejorar la productividad en el país. Pero bueno, hay que ver realmente cómo se distribuye, cómo llega, y también cuál es el horizonte de distribución de esta inversión a lo largo de este año y los siguientes años. Mira, a mí me suena positivo que le dediquen más de la mitad a generación y distribución de energía, que es, creo yo, hoy por hoy el principal cuello de botella en este país. Sí, es correcto. Digamos, ya hay una parte muy importante de inversión que ya se hizo en toda esta parte de generación, pero si no se invierte en la otra parte, es muy difícil que el sector privado pueda realmente invertir, porque puede generar electricidad, pero mientras no llegue a los lugares donde se consume, básicamente las naves industriales o los sectores donde se consume, difícilmente va a haber una mayor inversión de la que ya se ha realizado en el sector energético en México. Querido Juan José, diste una cátedra como siempre. Qué placer es platicar contigo. Te mando un abrazo grande. Igual, un abrazo de regreso.